Formas de parametrizar una superficie S. Vamos a ver dos ideas. Idea 1. Cuando S está dada por una de las tres variables X y Z, como no sé si es X, Y o Z, la llamo X3, como función de X1 y X2. X1, X2 y X3 son elementos de este conjunto, X y Z. Insisto que no sé si X3 en este momento es Z, o es X, o es Y. Entonces, acá tendríamos tres casos. Que ese sea Z como función de X, Y, que ese esté dada como X como función de YZ, o que ese esté dada como Y descrita en función de XZ. Lo que estoy queriendo decir es que una de estas tres coordenadas está dada en función de las otras dos, una de estas tres variables. Entonces, en nuestra primera idea, la ecuación que caracteriza la porción de superficie que tengo que parametrizar está dada por una ecuación de este tipo, donde uno sabe en particular, x1, x2, en qué región se encuentra. Este es el eje de x2, este es el eje de x1, este es el dominio D para mis dos parámetros x1 y x2. Si encontramos S descrita de esta forma, vamos a poder parametrizar con nuestra primera idea. En este caso, la primera idea sería: utilizo x1 y x2 como parámetros. Bien, para ver cómo se aplica esta idea, vamos a resolver este caso. Primero tengo que dibujar S para entender cuál es mi superficie. X y Z perteneciente a R3 tal que X es igual a 1 más Y cuadrado más Z cuadrado. Bueno, ya me estoy dando cuenta que esto es un paraboloide alrededor del eje Z. Entonces tenemos, este es el paraboloide, pero está subido una unidad. Así que este es el 1 y pasaría por ahí, por 1. Listo. X igual a 1 más Y cuadrado más Z cuadrado. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. ¿Qué otra cosa describe mi superficie? Bueno, Y cuadrado más Z cuadrado menor o igual que 4. O sea, grafico acá el Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4, que sería la circunferencia de radio 2 en YZ, pero menor o igual quiere decir que me queda adentro. Así que, ¿cómo influye esto en este paraboloide? Bueno, es como decir, grafico el cilindro de radio 2, ¿no? Este es el cilindro, perdón, Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4.
Y la cláusula y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4 significa adentro del cilindro. Así lo entiendo. Bueno, para saber en qué parte el paraboloide se conserva adentro, estaría bueno entender la intersección entre el paraboloide y el cilindro. Para eso un cálculo auxiliar, que es la intersección entre el paraboloide y el cilindro. Bueno, ya que y cuadrado más z cuadrado es igual a 4, entonces consigo y cuadrado y z cuadrado en esta circunferencia, y x es igual, esto vale 4, así que me queda 5. Por lo tanto, la curva C, que surge de intersectar paraboloide con cilindro, resulta ser una circunferencia de radio 2 en el plano x igual a 5. Así que fíjense que acá estaría intersectándose paraboloide y cilindro, acá también. Así que voy a hacer una circunferencia y esa sería C en la altura, este sería x igual a 5. Entonces ahí tenemos la curva de intersección entre los dos. Y ahora lo que tengo que hacer es unir todo esto hasta entender finalmente cuál es la superficie específica que me están indicando. Bueno, fíjense que decía que x sea igual a 1 más y cuadrado más z cuadrado, por lo tanto tiene que estar en el paraboloide. Esto significa sobre o en el paraboloide. Y la otra condición significa adentro del cilindro. Uniendo estas dos condiciones, me doy cuenta en el paraboloide adentro del cilindro, si lo reflexionan un buen rato, se dan cuenta que les queda este cachito de paraboloide. Bueno, con borde, la curva roja. Sería este cachito de paraboloide. ¿Sí? Bueno, voy a volver a marcar la curva roja. Ahí está la curva borde. Bien, ahí ya entendí finalmente cuál es mi superficie S. Recién logré entender cuál es mi superficie S gráficamente. Bien, vamos a achicar o este cálculo si lo de atrás arriba. Vamos a hacer un cuadrito para que se entienda. Ahí está. Recién entendí cuál es mi superficie S. Bueno, ¿qué concluyo? Me termino dando cuenta que es una porción de paraboloide. Por lo tanto, S es una porción de paraboloide. Al ser una porción de paraboloide, me di cuenta que realmente lo que describe a cada punto de la superficie es la ecuación del paraboloide. X igual a 1 más y cuadrado más z cuadrado. Y entonces me doy cuenta que S está dado por la letra X descrita en función de Y y Z. Así que vamos a usar Y y Z como los parámetros a futuro, ¿no? Bueno, depende de Y y de Z. Entonces necesito entender Y y los Y y Z de mi superficie, qué valores toman.
cuál es la región dominio para esas dos variables. Entonces este paraboloide necesito proyectarlo en el eje YZ. Pero como pueden ver, el paraboloide está delimitado por un cilindro y gracias a esta cualidad es muy fácil adivinar la proyección de la superficie S en YZ. Es muy fácil gracias al cilindro. Entonces, en particular, para todos los puntos que están en la superficie, el YZ, ¿en qué conjunto se mueven? Vamos a dejarlo acá abajo. Z, Y. Es muy fácil darse cuenta, viendo este dibujo, que si proyecto superficie S en el YZ, va a caer en este disquito que está descrito justamente por y cuadrado más z cuadrado menor e igual que 4. Así que acá dibujo el disco de radio 2 y sería y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4. Y acá logré encontrar otra descripción de mi superficie S, y esta descripción es mucho más fácil para poder parametrizar. Es X en función de YZ con YZ perteneciente a un conjunto D que lo pudimos encontrar. Este es el conjunto D. ¿Sí? Y esta descripción es la que decíamos que correspondía a la idea 1. Poder describir S dada por una ecuación en la cual una de estas tres variables depende de las otras dos y uno sabe la región dominio para esas otras dos variables que están en forma de variable independiente. Esta descripción que solicitamos como idea 1 coincide con esta descripción que encontré ahora. Entonces, cuando encuentro esto, que logro ver que S está dado como una variable en función de 2 y sé los valores de esas dos variables, la idea 1 propone que usemos a esas dos variables como nuestros parámetros. ¿Cómo? De la siguiente forma. Vamos a decir que la primera variable es el parámetro U y la segunda variable es el parámetro B. Entonces escribimos lo siguiente. Ahora parametrizo. S está dada por la función T, tal que I es U, Z es B. Y como X depende de IZ, basta cambiar IZ por V. Me queda U1 más U cuadrado más B cuadrado. Y de esta forma, fíjense que conseguimos X y Z en función de cuántas variables o cuántos parámetros. 2. U es el primero y B el segundo. Y esto es lo que uno busca lograr cuando tenemos que parametrizar una superficie. U y B. ¿Cuál es el dominio para U y B? Bueno, ya que son iguales a IZ, es el mismo dominio que para IZ, o sea, B. Entonces V pertenece a, acá tenemos B, acá tenemos U, y dibujo la misma región D, que era un disco de radio 2, nada más que ahora lo pienso en V. Y he aquí la parametrización lograda gracias a utilizar U y B como parámetro, en este caso y Z. ¿Y cómo van a lograr esto? Lo van a poder lograr siempre y cuando S puedan describirla de esta forma. Entonces usan x1 y x2 como parámetros.
Esta es la idea que apliqué en este ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las etapas a cubrir? Primero, grafico y entiendo cuál es ese. Segundo, parametrizo. ¿Sí? En este caso usé idea 1, la primera idea, que es usar y z como parámetro. Al parametrizar, recordar, determinar el dominio del parámetro. De los parámetros, porque son dos. Y al graficar y tratar de entender ese, recordar que uno suele realizar cálculos auxiliares para buscar, por ejemplo, las curvas de intersección de dos superficies. Tienen que interpretar muy bien lo que se les dice. ¿Qué significa y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4? ¿Qué significa x igual a 1 más y cuadrado más z cuadrado? Etcétera. Uno tiene que saber interpretar muy bien y valerse de cálculos auxiliares que resolvemos adecuadamente. Entonces, toda esta tarea consistió en esta primera tarea que traté de entender muy bien cuál es ese. Luego, al darme cuenta que podía describirla de esta forma, para parametrizar resultó muy sencillo porque bastó utilizar y z como parámetro. Vamos a ver la idea 2. Podemos parametrizar utilizando otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, cilíndricas o esféricas. En particular, cuando tengamos que parametrizar una porción de cilindro, vamos a parametrizar utilizando coordenadas cilíndricas. Así que a continuación vamos a ver un ejemplo en el que debo parametrizar una porción de un cilindro. Acá está especificada la superficie que debo parametrizar. Como siempre, lo primero que tengo que hacer es dibujarla y entender muy bien cuál es la superficie S. Eje X, eje Y, eje Z. X cuadrado más Y cuadrado igual a 6. Si la dibujo en XY es una circunferencia de radio a raíz de 6. Pero dibujada en R3 sabemos ya que se trata de un cilindro. Bien. Z mayor o igual que 0. Bueno, no necesito cálculos auxiliares para darme cuenta que esta es la porción de cilindro que se encuentra en z igual a 0. Y esta sería la porción de cilindro que se encuentra para mí en el nivel 6. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 6 me dice que es en el cilindro. Z mayor o igual que 0, menor o igual que 6, me está diciendo que me quede entre este plano y este plano. Uniendo todo esto, me doy cuenta que mi cilindro, el cilindro que me están indicando, es este cachito que está entre
la curva roja que está en 0 y la curva roja que está en 6. Ese cachito de cilindro es mi superficie S. Entonces, como ven, ahora, una vez que ya lo grafiqué todo lo que me indicaron, interpreté adecuadamente y me di cuenta correctamente cuál es mi superficie y percibo que me quedó una porción de cilindro, entonces procedo a parametrizar con la idea 2. Parametrizo usando coordenadas cilíndricas. Así que vamos a ver cómo se hace en este caso. Aplico lo que llamé idea 2. Con estas dos ideas pueden parametrizar, diría que todas las superficies de la práctica. Bien, para parametrizar usando coordenadas cilíndricas, planteo primero el sistema de coordenadas cilíndricas que pienso utilizar. Como todo el cilindro está girando alrededor del eje Z, voy a considerar el sistema R coseno de tita, R seno de tita, Z igual a Z. Es decir, coordenadas cilíndricas centradas en 0, 0, 0. Y luego, el siguiente paso, primero digo qué sistema de coordenadas pienso utilizar. Este. Luego, lo que tengo que hacer es ver en mi superficie S la variación de mis tres coordenadas R, tita y Z, las tres. Si miramos R, van a ver que mientras nos quedemos en el cilindro, el R es fijo y vale siempre raíz de 6. El tita, en cambio, es variable, varía entre 0 y 2pi, está dando toda la vuelta. Y el z es variable y varía entre 0 y 6. Entonces, el siguiente paso es ver los valores que toma mis tres variables, mis tres coordenadas cilíndricas. ¿Qué valores toman? Bueno, eso ya lo respondí. Y el siguiente paso es notar, darse cuenta. ¿Cuál de estas tres coordenadas se mantiene con un valor fijo? Una de estas tres coordenadas resulta que tiene un valor fijo. En este caso es R. Y una vez que se dan cuenta cuál de estas tres tiene valor fijo, lo vamos a reemplazar en este sistema. ¿Y qué conseguimos? X es raíz de 6 coseno de tita, y es raíz de 6 seno de tita, z es z, y lo que sigue variando es tita y z. Una vez que reemplacé cuál de estas tres coordenadas es fija, y lo reemplacé, ¿qué conseguí? Conseguí un sistema en el que X y Z, las tres variables imagen, están descritas en función de ¿cuántas coordenadas? 2. X y Z dependen de tita y Z. Y justamente esto es lo que buscamos cuando tenemos que parametrizar. Así que esta es la parametrización de mi superficie S. Esta sería la aplicación T. X y Z en función de tita y Z. Estos son mis parámetros y sabemos sus valores dominios. Y he aquí cómo se aplica la idea 2. Bien. Entonces, se plantea el sistema de coordenadas cilíndricas a utilizar. Se analiza la variación de las tres coordenadas cilíndricas hasta que se descubre que una es fija, la reemplazo y así consigo la parametrización de eso.
Esta sería la idea 2. Parametrizar utilizando otro sistema de coordenadas. Cuando se trate de una porción de un cilindro, vamos a usar cilíndricas como en este ejemplo. Así que ya saben, con la idea 1 o con la idea 2 pueden parametrizar las superficies que se les propongan en las consignas.